Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Salud en Sintonía, el podcast de la Médica B. Hoy, Johnny, traje un tema para conversar, porque sabés que el 28 de julio se celebró el Día Mundial contra la Hepatitis, haciendo referencia a las hepatitis virales, que son un conjunto de enfermedades que pueden producir inflamación del hígado y tener consecuencias graves, como la aparición de cirrosis o de hepatocarcinoma, que es un tipo de tumor hepático. El objetivo de celebrar este día es principalmente, por un lado, concientizar a la población general acerca de la existencia de estas enfermedades y, por otro lado, visibilizar la baja cobertura que hay tanto en test diagnósticos como en tratamientos que existe a nivel mundial. Contame un poquito a quién tenemos invitada hoy para hablar de este tema. Para hablar de este tema tan interesante y que genera tanta duda muchas veces en la población, tenemos el gusto de tener a nuestra invitada, que es la doctora Nelia Hernández. Nelia, para contarles un poquito, es profesora agregada de la Unidad Académica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas, es la directora de la Diplomatura de Patología del Adulto y es la actual vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado y, a la brevedad, la futura presidenta. Así que bueno, un gusto, Nelia, ¿cómo estás? Hola, buen día a los dos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un tremendo tema para charlar, súper demandante. La gente generalmente quiere saber, los pacientes quieren saber mucho de esto. Perfecto. Y bueno, para empezar, para charlar un poquito, contanos un poquito, Nelia, cuando hablamos de hepatitis, ¿a qué nos referimos? Hepatitis es un término bastante global en cuanto a las causas de la hepatitis, pero es un término muy claro en cuanto a lo que significa. Cuando hablamos de hepatitis, hablamos de inflamación en el hígado. Itis en medicina es inflamación, hepato es hígado, así que estamos hablando de inflamación del hígado. Esto puede ser por un número bastante amplio de causas y ahí sí son diferentes. Si nosotros vamos a enfocar a lo que es el 28 de julio, como decía Jimena, vamos a hablar de las hepatitis que son causadas por virus, o sea, hepatitis viral, inflamación del hígado por un virus. ¿A qué hace referencia esto del Día contra la Hepatitis, Nelia? Bueno, es un día que se elige como muchos otros, ¿no? Que buscan hacer conciencia de que eso está, que nos da la oportunidad de generar instancias como esta, donde uno puede informar, donde uno puede dar a conocer de qué se trata, donde podemos tener este vínculo, no tanto médico-paciente, sino médico-población o quien hace esto y la población. Y las consultas en general son diferentes, porque en general tienen más que ver con la prevención. O sea que cuando tenemos este tipo de días apuntamos mucho a prevenir. Quizás puede ser a prevenir adquirir la infección o a prevenir que esa infección progrese si yo no sé que la tengo. Entonces, creo que apunta mucho a eso y a una oportunidad de intercambio de información como es esta. Bárbaro, contanos un poco qué síntomas me puede dar la hepatitis, en este caso, bueno, haciendo referencia a las hepatitis virales. Para hablar de los síntomas, capaz que me voy un pelín para atrás y les cuento que hay como dos grandes hepatitis, ¿no? Lo que son las hepatitis agudas y lo que son las hepatitis crónicas. Y quizá en la gente el concepto de hepatitis va más de la mano por ese paciente que de golpe empieza a sentirse cansado, que se puede poner amarillo, lo que llamamos ictericia, que comienza con una orina oscura, ¿sí? Y que es el concepto de la inflamación aguda del hígado. Y en general eso está vinculado a básicamente dos tipos de virus de hepatitis, el virus A, el virus E, ¿sí? Que son virus que tienen una transmisión que tiene mucho que ver con el saneamiento, que tiene mucho que ver con la higiene personal. Nosotros le llamamos una transmisión fecal-oral porque el virus se elimina por heces, por materia fecal, y eso puede contaminar y luego si no hay una buena higiene, sobre todo de manos, al llevarnos las manos a la boca o lo que sea, entramos el virus en nuestro organismo. Eso son en general la hepatitis A y la hepatitis E, que puede tener esos síntomas que les decía. Estas hepatitis son con mucha sintomatología o pueden pasar completamente asintomáticas. El paciente no se entera que está cursando una hepatitis y tiempo después le aparece un marcador que alguna vez lo cursó. O a veces lo vive como un cuadro gripal, simplemente no llega a ponerse amarillo, no llega a tener los otros síntomas. Esas son las agudas. Las formas crónicas, como puede ser la hepatitis B, la hepatitis C, que eso significa que es el virus de la hepatitis B el que la provoca, que es el virus de la hepatitis C que la provoca,
pueden tener estas formas agudas también, pero tienen la capacidad a veces de quedarse en el organismo, de que nosotros no podamos resolver el problema y se queda con nosotros. Y cuando se queda, en general se queda sin dar mucho síntoma. Se queda bastante quieto en el síntoma, a la persona no le llama la atención, no se siente mal, y eso es bastante macabro, por decirlo de alguna manera, porque si no me siento mal, no consulto, si no me siento mal, no me doy cuenta que tengo un problema, y cuando me doy cuenta puede ser una enfermedad muy avanzada. Qué importante esto que mencionás, ¿no? De que las formas crónicas pueden ser bastante asintomáticas. Entonces, pensando un poquito en esto, bueno, ¿qué pacientes o qué de la población que nos está escuchando es población de riesgo o tiene un poco más chances, digamos, de poder tener una hepatitis B o C? Bien, ahí una forma bien general, cualquiera de nosotros puede tener hepatitis B o C. Las vías de transmisión para la B es la vía sexual, y para la C, más que nada, cuando uno tiene un contacto de sangre con sangre. Actualmente eso se ve mucho en la persona que usa drogas endovenosas o que usa drogas inhalatorias, pero la realidad es que en un porcentaje muy amplio de pacientes con esta enfermedad no encontramos el factor de riesgo o el momento de contagio. Entonces nosotros consideramos que todos podemos tener esta hepatitis. Y que por tanto estaría bueno, ni que hablar que quienes tienen esos factores presentes tienen más riesgo. Y sería bueno que se estudien, sería bueno que en algún momento, cuando van a cualquiera de sus médicos, le digan, mira, me pasa esto, yo puedo tener hepatitis B o C, puedo incluir un test muy simple de sangre que va a decir sí o no. Y en realidad lo que abogamos nosotros es que todos tengamos alguna vez en la vida un test de hepatitis B, un test de hepatitis C realizado. Personalmente los tengo y no tengo en mi mente ningún factor de riesgo así como tan reconocible, pero bueno, todos deberíamos tenerlo al menos una vez en la vida. Es la forma de prevención que tenemos. Claro, nosotros, a propósito de esto que decís, vemos que de repente para otras enfermedades transmisibles, como puede ser el HIV o la sífilis, existen en nuestro país algunas campañas de diagnóstico gratuito o incluso para la detección de la sífilis en el carnet de salud, es un estudio de rutina. Para la hepatitis B o C, con la importancia que conllevan, ¿existe algún tipo de campaña o de test de testeo en nuestro país? Existen los tests, sí. Quizás no están tan incorporados como puede ser en el caso del VIH o de la sífilis. Me parece importante decir que el VIH y la sífilis son enfermedades de transmisión sexual, o sea que comparten la vía con la hepatitis B. Y quizás alguien que tenga alguna de estas dos patologías es un grupo de factor de riesgo muy importante para poder tener estas otras. Y me voy un poco a la pregunta anterior, pero refuerzo ese concepto. Contar que, por ejemplo, la hepatitis B forma parte del estudio de las embarazadas, porque como también hay riesgo de transmisión al feto, al bebé, forma parte de ahí. Y después decirle que recientemente desde el Ministerio se incorporó el estudio de la hepatitis C al carnet de salud, pero no de manera obligatoria. Lo que se hizo fue que la persona que se va a hacer un carnet de salud manifiesta su voluntad de testear para el virus de la hepatitis C y ahí debe incorporarse gratuitamente al estudio. Entonces es un detalle importante a tener en cuenta. No es que si yo me voy a hacer un carnet de salud me van a hacer el test de la hepatitis C. No, lo tengo que pedir. La persona tiene que pedirlo, no es que se lo van a ofrecer tampoco. Debería ser ofrecido, pero en caso de que no se ofrezca, uno lo puede pedir. O sea, el concepto es, me voy a hacer un carnet de salud, se me debe ofrecer el test de hepatitis C. Si por alguna razón no se ofrece, uno lo puede pedir y queda incluido dentro de ese carnet. Bárbaro, esto que decís es importantísimo porque bueno, esto es algo nuevo, que está bueno que la gente lo sepa porque bueno, es eso, no es un derecho que uno tiene hacerse el test, así que nada, para la gente que nos está escuchando, sepan que a partir de ahora cuando se van a hacer el carnet de salud pueden pedir testearse para hepatitis C. Es bueno, Jimena, porque como es nuevo, el hecho de que también la gente sepa de esto ayuda a una implementación de lo que estamos hablando, ¿no? Ayuda a que lo empecemos a pedir, entonces ya no se pueden olvidar de ofrecerlo. Es nuevo y colaboramos en que se implemente.
Perfecto. Yo quería preguntarte, Nelia, nuestro país, ¿cómo está con respecto a otros países de la región y del mundo con el tema de las hepatitis, el testeo, la cantidad de personas infectadas? Si tenemos cifras locales, digamos. Las cifras son difíciles de tener porque si bien tenemos aproximaciones, no tenemos una campaña que haya estudiado a toda la población con las características y rigurosidad que amerita para poder dar segura una cifra de cuántas personas están infectadas de ambas hepatitis. Tenemos estimaciones. No somos de los países con mayor prevalencia de estas hepatitis, somos dentro de los países que tienen una prevalencia baja, se podría decir. En cuanto a los test diagnósticos, contamos con absolutamente todos los test diagnósticos que se necesitan, no solo para diagnosticar, sino para completar evaluaciones cuando da positiva y para acceder al tratamiento. Y en cuanto a los tratamientos, también disponemos de los tratamientos para ambas hepatitis B y C. Recuerdo que la A y la E no requieren tratamiento, pero la B y la C cuando se quedan crónicas sí lo requieren. El tratamiento de la C va por el Fondo Nacional de Recursos. Todos podemos acceder a ese tratamiento y tenemos el plan A de tratamiento y también tenemos el plan B cuando en las poquitas situaciones en las que no se responde al primero debemos hacer un segundo tratamiento. Son tratamientos con medicamentos antivirales que en el caso de la C son cortos, es decir, pueden ir entre 3 y 6 meses, no más que eso. Se alcanzan altísimas tasas de curación, o sea que una vez que tenemos el diagnóstico no debemos pensar que se terminó el mundo, porque me pasa que muchos pacientes recibir este diagnóstico es fuerte. Lo primero es saber que lo tenemos, vamos a prevenir complicaciones y saber que vamos a poder acceder a tratamientos de altísima eficacia. Es importante esto que decís porque, bueno, una vez que me diagnostican, entonces saber que me puedo curar, ¿no? Eso con respecto a la hepatitis C. ¿Qué pasa con la hepatitis B? La hepatitis B hay que completar estudios, hay que saber si tenemos una hepatitis que está activa, que se quedó con nosotros, pero no solamente se quedaron los marcadores de hepatitis, sino que se quedó la hepatitis. Y una vez que uno define si la enfermedad está activa, el virus está replicándose en sangre, hay que tratarla. También existe tratamiento, también accedemos al tratamiento, también son antivirales, o sea, medicamentos que son por boca, con escasísimos efectos colaterales, igual que en el otro caso, pero la diferencia es que acá los tratamientos son más prolongados. Es más difícil saber cuándo puedo terminar el tratamiento y en muchas ocasiones capaz lo tengo que seguir para siempre. La ventaja es que también tenemos una buena cobertura, también tenemos eficacia y también tenemos muy poquitos efectos secundarios. Es muy buena la tolerancia a los tratamientos. Bárbaro. Bueno, importante entonces que tenemos acceso a poder testearnos, tenemos acceso a poder tratarnos y bueno, también en realidad existe la vacunación, ¿no? La vacunación para la hepatitis A, la vacunación para la hepatitis B, que a partir del año 1999 quedó incluida en el esquema de vacunación, o sea, es una vacunación que todos los niños reciben. Contanos un poquito, Nelia, esto de que los niños se vacunen para la hepatitis B, ¿asegura que durante toda la vida queden inmunizados, queden cubiertos de no adquirir la infección? La vacuna creo que es fundamental, porque la vacuna es la verdadera prevención, porque cuando uno prevengo la infección, y eso lo hace la vacuna. Tanto para la A como para la B tienen una altísima eficacia, muy, muy, muy alta. Puede quedar algún paciente que a pesar de estar vacunado no logre esa inmunidad, pero son muy poquitos los pacientes que les pasa eso, siempre y cuando se cumpla el esquema completo, porque vacunarse para la hepatitis A implica darse 2 dosis, separadas por 6 meses, y ahí uno es cuando tiene la mayor chance de quedar inmunizado. Vacunarse para la hepatitis B son 3 dosis. Si tenemos los esquemas parciales, eso va a bajar la posibilidad de tener inmunidad. Si tenemos los esquemas completos, las posibilidades de estar inmunizados son muy altas. Y una vez que se logra esa inmunización, queda de por vida. Perfecto. Y otra pregunta con respecto a la vacuna. Aquellas personas que no recibieron la vacuna o quedaron por fuera desde la implementación, ¿tienen todas indicación de vacunarse? ¿Quiénes son los que tienen indicación de hacerlo? Si no recibieron la vacuna,
todas tienen indicación de vacunarse. Tenemos en este momento una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, que es erradicar hepatitis para el 2030. Tremenda tarea, dificilísima. Sí, lo leímos. Pero bueno, ni que hablar que la vacuna es quien realmente nos puede ayudar en esto, más allá de tratar al que ya la tiene. Diagnosticar al que ya la tiene es el problema más grande que tenemos, pero prevenir es fundamental. O sea que como hepatóloga, todos mis pacientes se van con la indicación de vacunación si no la tuvieron, se van con la indicación de vacunación si cuando estudio veo que no hay indicios de que tengan la infección. Creo que es fundamental eso. Y lo ideal, si lo miro desde un punto de vista médico-paciente, es saber si mi paciente tuvo o no la hepatitis antes de vacunarlo. Porque puedo estar vacunando a alguien que ya la tuvo y no estoy haciendo bien las cosas. Ahora, con una visión más salud pública o general, los costos serían elevadísimos y la implementación casi imposible. O sea que vacunar a todos es fundamental. ¿La vacuna es gratuita? La vacuna es gratuita. Bien. Ambas son gratuitas y es ideal. Quizá podemos decir, bueno, en los grupos de riesgo es fundamental. Hacer más hincapié todavía. Exactamente. Y en la población es lo ideal. Perfecto. Bueno, entonces, 2 grandes conceptos me llevo hoy: a vacunarse y a testearse. Testearse y vacunarse. En ese orden, me encantó. Bueno, me encantó conversar de esto, aprendimos un montón, esperamos que ustedes que nos están escuchando también les haya sido útil. Ya saben, pueden pedir que los testen, pueden preguntarle a su médico si tienen indicación de vacunarse. Y bueno, Nelia, muchísimas gracias por acompañarnos, ya te invitaremos para otras oportunidades y bueno, no sé si nos querés decir algo más. No, agradecerles porque me encantó la experiencia, la primera vez y bueno, y que después me cuenten a ver qué reciben de la población después de este podcast. Sin duda, te vamos a estar contando. Johnny, contanos dónde la gente nos puede hacer preguntas, dónde nos pueden escuchar. Para contarnos, a ver qué le pareció, hacer hicimos llegar a Nelia. Nos pueden comentar en Instagram, MedInternaHC, o en Twitter, Medicina Interna Universitaria HC. Y aprovecho a agradecer todos los saludos que nos llegan y saludar a todos los países que nos escuchan, que no es solo Uruguay, Jime, que bueno, más adelante le estaremos comentando. Así que bueno, un saludo a todos y nos encontramos en el próximo episodio.